Buenos días, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad y por el cuidado que tú has tenido ante estos días que hemos tenido en el campamento. Gracias por tu amor y por tu fidelidad y por tu palabra que es clara, que es pura para nosotros. Gracias porque nos has amado y hemos visto tu amor y tu cuidado en todo este momento, Señor, todo este tiempo. Queremos que hables una vez más a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema que vamos a ver esta mañana se titula Si me amas, espera a mi hijo. Y quiero agradecer, antes de empezar, quiero agradecer a la congregación, a ustedes, por tanto amor y tanto cariño que nos han expresado. Como dice Gerson, pues ya no soy solamente amigo de él, sino también amigo de todos ustedes, ¿no? Y eso pues es solamente obra de parte de Dios, ¿verdad? No es solamente del hombre, sino también de parte de Dios. Y pues nos hemos sentido muy bendecidos de parte de mi mamá y Aarón, pues nos hemos sentido como en casa, ¿no? Así que muchísimas gracias y la gloria sea para Dios en todo. Vayamos a los versículos del 1 al 6 del capítulo 4 de Malaquías. Hemos estado hablando durante estos días sobre este libro y hoy culminamos con estos 6 últimos versículos. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes por todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, hemos visto a lo largo de estos capítulos anteriormente de este libro, hemos visto cómo Dios ya había tenido varias audiencias con su pueblo y había escuchado las excusas de su pueblo. En el versículo 2 del capítulo 1, el pueblo le pregunta, ¿en qué nos has amado? En el versículo 6 les dice, le preguntan, ¿en qué despreciamos tu nombre? En el versículo 7 le dicen, ¿en qué te hemos profanado? En el capítulo 2, versos 13 y 14 le preguntan a Dios, ¿por qué no miras ni aceptas con placer nuestras ofrendas? En el versículo 17 del capítulo 2 dice, ¿en qué te hemos enfadado? Y en el capítulo 3, verso 7, le preguntan, ¿en qué hemos de hacer entonces? Versículo 8 del capítulo 3 le dicen, ¿qué te hemos robado con relación a las ofrendas? Y el versículo 13 del capítulo 3 le dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Prácticamente el pueblo estaba haciendo de alguna manera, respondiendo de una manera cínica los cuestionamientos que Dios estaba haciendo contra ellos. Pero sin embargo ellos se defendieron y empezaron a llamar a Dios injusto. En el versículo 17 del capítulo 3 le dijeron a Dios que cualquiera que hace el mal pasa por bueno a los ojos de Dios. Es decir, que Dios es tolerante en cuanto al pecado. Y ya sabemos nosotros por las escrituras que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Él no tolera, Él aborrece totalmente el pecado. ¿Ah? Él eh, no es un Dios bonachón como comúnmente que se conoce en nuestros días, ¿no? Que puede hacer uno lo que quiera y de repente, pues Dios, al cabo es que Él me va a amar, Él me va a perdonar, Dios es un Dios de amor. Pues Dios está diciendo, ¿sabes qué? Esa es una acusación grave contra mí. Llamaron a Dios también inmoral, porque no solamente Dios los pasa por alto el pecado, sino que también lo celebra, le gusta a Dios este tipo de personas. Y la palabra de Dios dice que no. Ellos también llamaron a Dios, sobre todo, que era omiso, es decir, que Dios no estaba actuando a los ojos de ellos, en la historia de ellos, en la situación específica de ellos. Y esto es lo que muchas veces cae el pueblo de Dios,
y las personas que están buscando el rostro supuestamente de Dios, porque están diciendo que Dios está pasando por alto las situaciones de sus vidas. Sin embargo, en esta última audiencia que estamos viendo, que vamos a ver, hemos llegado a una etapa en la que Dios está diciendo que el juicio vendrá y que será inesperado. Será un juicio que será inevitable y será ineludible. No habrá duda de que sucederá ese juicio de parte de Dios. De hecho, la palabra juicio es algo que no nos gusta, no es agradable, ¿verdad? No me hables de juicio, no me hables de condenación, háblame del amor de parte de Dios. Esa es la parte que sí me gusta, esa es la parte que sí se celebra. Sin embargo, esto es palabra de Dios también. Esto es palabra de Dios y esto es lo que también Dios habló antes de que se cerrara el Antiguo Testamento. Sabemos nosotros por las Escrituras que antes de que hubiera ese cierre o ese silencio de 400 años y que Dios habló otra vez nuevamente en su gracia, habló a través del profeta Juan Bautista, sabemos que el medio por el cual utilizó fue la gracia de Dios. Arrepiéntanse, es decir, otra vez vuélvanse. Ya lo había dicho en Malaquías, vuélvanse a Dios, el pueblo no lo hizo y otra vez el Señor en su gracia y en su amor vuelve a utilizar a otro hombre de Dios para poder decir, vuélvanse a mí. Volvemos otra vez a ver la cuestión de la teodicea que habíamos visto en los capítulos anteriores, porque ellos se preguntaban de qué sirve servir a Dios, y observamos que lo mismo sucede al perverso, al pecador, también le sucede al que es justo, al que está sirviéndole a Él. No hay ninguna diferencia y prácticamente hoy en día estamos viendo una clara situación en la que no sabemos ni quién es cristiano de veras y quién no lo es, ¿verdad? Todo mundo dice que es cristiano, parece que está de moda la palabra cristiano, ¿verdad? Y algunos están tratando de cambiar la palabra cristiano porque es una palabra, si me permiten decirla, es una palabra muy manoseada, muy golpeada totalmente. Porque ahorita todo el mundo se dice que es cristiano y profesa ser cristiano. En Estados Unidos creo que la palabra, ya no están utilizando la palabra cristiano, están utilizando la palabra evangélico y están ahorita trayendo problemas con la palabra evangélico ya también, por las cuestiones que están sucediendo. Yo creo que vamos a llegar al punto de decir que somos cristianos bíblicos, ¿verdad? No va a haber otra, pues, es decir que somos personas que estamos fundamentados en las Escrituras. Pero es algo muy común que está sucediendo, no hay una línea y Dios dice que en los últimos tiempos habrá una separación radical totalmente entre aquel que está sirviendo a Dios y aquel que no le está sirviendo, porque ahorita parece que todo mundo se está portando muy bien. Por eso decían ellos, ¿cuál es la ventaja entonces de adorar a Dios, de servirle en sus caminos? La primera vez que se hizo esta pregunta, Dios dijo que vendría a habitar en medio de su pueblo y lo purificaría. Y así a los sacerdotes también los purificaría de tal manera que ellos presentaran un sacrificio agradable a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 2 del verso 17 al capítulo 3 verso 5. El Señor mismo actuaría, metería sus manos para hacer una separación como el orfebre que hace la separación de los metales, del oro, de las impurezas. Dios traería juicio, ¿verdad? Esa es la palabra discernimiento, que es separación, pues. Cuando tú emites un discernimiento es que tú separas si es verdadero o es falso, pues. Dios va a separar lo verdadero de lo que es falso. Y esta es la declaración de Dios en el versículo 13, al punto de tener que Dios hablar otra vez en el versículo 13 del capítulo 3. Dios dice que sus palabras de esos hombres del pueblo de Dios, no estamos hablando de gente que no conocía a Dios, gente que conocía al Señor, las palabras contra Dios eran palabras hostiles. Tú lo puedes ver en un matrimonio. A veces en el matrimonio las palabras no son dulces. A veces en el matrimonio las palabras no son agradables. Muchas veces las palabras del hombre hacia la mujer son hostiles, son duras, ¿verdad? Y hay un sentimiento que golpea a la mujer o incluso también hacia el hombre, porque hay mujeres que son muy tremendas, ¿verdad? Entonces,
el dolor que estaba sintiendo Dios no era un dolor de sentimentalismo, pues. Era un dolor verdadero porque el mismo pueblo de Dios estaba encarándolo y estaba realmente diciéndole cosas muy duras hacia él. El corazón de Dios estaba dolido en este momento. Sin embargo, el pueblo de Dios se lavaba las manos y decía, bueno, pues que hemos pecado contra ti o que hablamos contra ti. Eso lo hemos estado describiendo desde que empezamos el campamento, el cinismo claro que estaba en este pueblo. Había una falta de arrepentimiento, había una falta de quebrantamiento para la disposición de poder asumir sus pecados. Y no hay algo más triste que cuando a una persona tú le dices, sabes que tú estás mal, pero ¿de qué estoy mal? Es que estás en adulterio. ¿Pero por qué? Todo está muy bien. Yo la amo, tengo un buen sentimiento hacia ella, o sea, ella me ama, yo también, no me pasa nada. ¿Verdad? Pero realmente no es así. Realmente no hay hay una falta de arrepentimiento, hay una falta de entender cuáles son los propósitos de Dios, de la santidad de Dios, del carácter de Dios, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Nosotros no estamos haciendo nada. Ahora, la cuestión con este pueblo no era la cuestión de las dudas que tuvieran, las preguntas que tuvieran hacia Dios, porque ellos respondían con preguntas y había con dudas. El problema era la actitud que ellos tenían. Cuando tú tienes la oportunidad de hablarle a otros del Evangelio, muchas veces las personas ocultan de alguna manera la forma moral o la cuestión moral con la que están batallando en sus corazones para no acercarse a Dios, para no arrepentirse. Y empiezan a preguntar, oye, ¿y qué pasó con los niños en África? Y con las muertes en Asia, y con el terremoto, y todo. Y empiezan a hacer un montón de preguntas, pero no es con la cuestión de su propio corazón. Gracias a Dios yo tengo algunos años ya pues enseñando a personas a poder compartir su fe a otros. Y cuando estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, me he encontrado con muchas personas que dan excusas para poder rendir sus vidas a Cristo. Yo sé que ha sido también el caso tuyo, que has platicado, has conversado con algunos amigos, familiares, con algunas personas que te has encontrado y siempre ponen excusas de manera intelectual, pero no porque están ocultando algo que está en la cuestión moral con su propio pecado. El problema radical de las personas es el pecado, ¿verdad? Fundamentalmente, no hay otra cuestión y por eso a veces levantan esas cortinas de humo para tratar de oscurecer las verdaderas razones para someterse a Dios. Es que no tengo tiempo, es que lo voy a dejar para más tarde, soy muy joven, mejor cuando ya sea un poquito más grande, el evangelio es para los viejitos, etcétera, etcétera, un sinfín de excusas. Pero lo que falta es un sometimiento a la palabra de Dios. Y este profeta llegaba en ese sentido. El profeta hablaba del error, hablaba de que el pueblo debería reaccionar, de volverse a Dios, y este pueblo, en lugar de hacerlo, reaccionaba con preguntas y cuestionamientos. Capítulo 3, verso 10 al 12, y lo vimos ayer, que Dios les dice, traigan los diezmos a la alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, y dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por ustedes al devorador y no los destruiré. El fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones les dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? ¿De qué sirve dar nuestras ofrendas? ¿De qué sirve nosotros estar rindiendo esa adoración a Dios si de todas maneras no estamos prosperando? Porque ellos estaban midiendo la bendición de Dios en la manera en que estaban prosperando. Y mucha gente lo hace de esa manera. Si no estás prosperando, algo no está bien en tu vida, te falta fe, estás en pecado, ¿verdad? Y realmente no era así. Dios en su gracia y en su amor le estaba diciendo, ustedes pruébenme en esto. Como decía Gerson, que pocas veces yo creo que ha dicho ese Dios ha lanzado ese desafío a los hombres, al ser humano, decirle, pruébenme en esto. Dios no tiene que probar, no tenemos por qué probar a Dios, pues, porque Él es bueno, Él es rico en misericordia.
Él es maravilloso y es glorioso para con nosotros, pero la actitud del pueblo estaba realmente como muchos del día de hoy. ¿Qué hacen el día de hoy ante las demandas del Evangelio? O ante la convocatoria que hace Dios en su palabra, ante los desafíos que las Escrituras tiene para que le podamos servir de todo corazón. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero yo nomás quiero seguir a Jesús, pues. Olvídate de negarme a mí mismo. Olvídate de tomar mi cruz, ¿verdad? Porque no estamos entendiendo que en el Evangelio hay demandas, pues. ¿Qué es lo que más pide Dios de nosotros? ¿O qué es lo que pide Dios de nosotros? Todo, pide todo Dios de nosotros. No pide el 50%, no pide el 80%, no pide el 99%. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Sí te voy a servir, Señor, pero primero deja que vaya entierre, ¿verdad?, a mi Padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Señor, te seguiré después y que no sé qué. ¿Y sabes qué? Miles de excusas pone la gente, pues. Y a veces ponemos miles de excusas para enfrentar la demanda del Evangelio y el llamado que Dios hace al corazón del ser humano. Y en lugar de accionar y de volvernos a Dios, cuestionamos con dudas que no son honestas, con dudas que no buscan ser aclaradas. Y esto es muy importante porque quiero comentarles que si usted presenta dudas a Dios sinceras, no significa que sea malo, no significa que sea malo o que esté mal. Pero hoy en día hay se le llama entronización de la duda. O sea, la duda se ha exaltado de tal manera que se ha hecho una teología de la duda. Esto viene por la cuestión de los teólogos de Alemania que se han levantado y luego vinieron por los teólogos acá en Latinoamérica y se ha hecho una teología en que cuestionan la palabra de Dios. Eso siempre ha estado. Eso siempre ha estado, la cuestión de la duda y del cuestionamiento de la palabra de Dios. No es algo nuevo, no hay nada nuevo, como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del sol. Los fariseos a Jesús lo cuestionaban de todo. Según las Escrituras en Mateo 21, del 23 al 27, dice lo siguiente: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también les haré una pregunta y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creíste. Y si dicen de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Las dudas que ellos traían no eran dudas sinceras, eran dudas para poder cuestionar y tomar de alguna manera a Jesús para prenderlo, al encarcelarlo y finalmente llevarlo a la muerte. Si tú lees las Escrituras en el Evangelio de Marcos, tú vas a ver toda una conspiración una y otra vez. Y al final lo lograron para poder armar un complot para llevar a Jesús a la muerte y la muerte de Jesús. Sabemos por la gracia de Dios que fue Dios el que permitió todo eso para que Él fuera el sacrificio agradable a Dios. Pero las dudas de ellos no eran dudas sinceras. Tenemos otro caso también, el de Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Es un caso muy conocido, que el Señor había resucitado y de repente pues dijo, pues a menos que esté presente o que yo lo vea y que pueda meter mis dedos en sus manos y mis dedos en su costado, entonces yo voy a creer. El temperamento y la manera en que era
Tomás le permitía actuar de esa manera. Era de los tipos de personas que no se tragaba las cosas nada más porque sí. Y hay mucha gente que le dices, oye, mira, yo fui a tal parte. A ver, ¿a dónde fuiste? A ver, y ya se empieza a meter al internet y empieza a hacer sus investigaciones. O sea, es gente que analiza, gente que cuestiona, pues, y está bien. El problema es que en este caso cuestionó la palabra de Dios. Pues. Usted y yo podemos cuestionar todo, pero no podemos cuestionar la palabra de Dios. Y este hombre recibió la enseñanza que Jesús se presenta nuevamente y les dice, aquí estoy, Tomás, mete tus dedos en mis manos y mete tus dedos en mi costado, para que veas que yo soy y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Verdad? Lo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad? Entonces no tenemos de tener que tener dudas nosotros en la cuestión de que Él es el Cristo resucitado y vivo. Sin embargo, está en la historia, está registrado en las Escrituras para que podamos ver que Tomás también, de alguna manera, tenía dudas, pero las dudas no fueron colocadas de la manera adecuada. Ahora, el origen de la duda está registrada en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 1, donde Satanás les dice a Adán y Eva y cuestiona la palabra de Dios. Por eso les digo que tú y yo podemos cuestionar a las personas, eventos, pero no nos metamos con la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, eso es. Y Satanás dice, ¿es verdad que Dios les ha dicho? Porque Satanás no duda del poder de Dios y de su verdad y su autoridad como real. El diablo cree en Dios y los demonios creen en Dios. Y hasta tiemblan, dice. ¿Verdad? Y como dicen por ahí, nosotros decimos que creemos en Dios, pero no temblamos. Pues, ¿verdad? Hasta nos reímos o no sé, pasamos como alguien más, pero realmente ellos saben quién es Dios. Ellos cuando tú ves en los evangelios y venía Jesús y ellos gritaban, los demonios gritaban y decían, has venido hasta ahora el santo de Dios, ¿verdad? Y los discípulos se quedaban anonadados porque miraban a un carpintero, a Jesús, pero no estaban viendo lo que los demonios estaban viendo. Entonces en esa cuestión el diablo cree realmente quién es Dios y el poder que tiene la palabra de Dios. Sin embargo, él utiliza una estrategia y elabora la duda como herramienta de destrucción para los planes del Señor. Por eso tenemos que tener muy conscientes nosotros que la duda con respecto a la palabra de Dios es un producto completamente satánico. Si usted y yo estamos cuestionando la palabra de Dios, estamos dudando de sus promesas, que fue algo que sucedió con Malaquías, porque ellos habían recibido la palabra de Dios, hombres se habían levantado, habían profetizado acerca de la restauración y del plan y el propósito de Dios, y estos hombres estaban cuestionando la palabra de Dios, entonces ellos estaban cayendo en esta cuestión, porque estaban desconfiando de las promesas de la palabra de Dios. Y es algo totalmente satánico. No viene de parte de Dios, no es obra de Dios. Y a raíz de nuestra naturaleza corrompida por causa del pecado que nos separa por nuestro pecado o de nuestro Creador, esta naturaleza que está inclinada hacia el mal siempre está luchando o peleando contra la ley perfecta de Dios. A Adán y a Eva, Dios les habló cara a cara, pero a nosotros, Dios nos ordena las cosas por medio de su palabra. No, yo quiero que venga Dios y me hable a mí, aquí enfrente de mí quiero que Dios me diga las cosas. No sabe ni lo que está pidiendo. Los registros bíblicos dicen que cuando una persona, a veces hasta me da miedo cuando una persona dice, vi a Dios, ¿verdad? Yo oí a Dios, yo no dudo, ¿verdad?, que pueda suceder, no lo dudo, pero yo veo en las escrituras que cada vez que la gente tenía un momento de esas teofanías, la manifestación visible del Señor, ellos caían. Daniel, Isaías, Jeremías, caían como muertos, dice, ¿verdad? O sea, no había alguien que estuviera cuidándote atrás o adelante para que no te cayeras, caían y no te podías levantar.
¿Por qué? Porque era tan fuerte la presencia de Dios. Y gracias a Dios, que aunque algunos de nosotros, o no sé, yo creo que si alguien ha tenido la experiencia de que Dios le habló, ¿verdad? Se le apareció, oyó la voz de Dios, pues qué bueno. Pero yo quiero creer que aquí está la palabra de Dios y no necesito mucho, nada más para poder creer que esta es la verdad de Dios y lo que necesito para saber todo lo que yo debo de realizar en cuanto a la fe, en cuanto a la conducta, en cuanto a la familia, en cuanto a la sociedad, en cuanto a todo. Ya está contenido en la palabra de Dios. Yo no necesito que otra vez venga el Señor y me diga, tienes que portarte de esta manera. Si ya está registrado, pues ya te dije lo que tienes que hacer. Entonces, en este caso, Dios, si le habló cara a cara y tuvieron ese encuentro maravilloso con Dios, Adán y Eva, nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos ordena por su palabra. O hacemos lo que Dios dice, tenemos esa encrucijada, o hacemos lo que Dios dice, o hacemos lo que nos dicta nuestro corazón pecaminoso. Este pueblo de Malaquías estaba haciendo lo que realmente ellos estaban pidiendo en su propio corazón. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, en la palabra de Dios, a través de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, podemos ver un hilo ininterrumpido de la revelación divina, de cómo Dios llamando a su pueblo al pacto, a la iglesia, a confiar, a tener fe y a combatir la incertidumbre con las promesas eternas de Dios. Nosotros descansamos en las promesas de Dios, nosotros no descansamos en palabras de cualquier persona que venga y nos diga algo y que quiera entretenernos. Nosotros descansamos en las palabras eternas de Dios. Si Él dijo que un día vendría, Él lo va a prometer. No sabemos cuándo, pero sabemos que estaremos anhelando su regreso, su venida, con gozo pleno y con plena certidumbre. Entonces la duda siempre, en cuanto a la revelación de Dios, siempre está asociada con la muerte, la destrucción, la tristeza y la condenación. Por eso tenemos que evitar a toda costa dudar de la palabra de Dios. Tenemos que creer que las Escrituras, que la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho es cierto, es verdadero y es seguro para nosotros. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque aunque lo sorprendente aquí no son las dudas en el libro de Malaquías, lo sorprendente no son los cuestionamientos, lo sorprendente no es el pecado del pueblo en el tiempo de Malaquías, lo sorprendente es la misericordia y la compasión y la gracia de Dios. Porque Dios estaba todavía hablando a su pueblo, consolando a su pueblo, alentando a su pueblo, de tal manera todo lo que va a realizar más adelante. Por eso la respuesta a esto en el versículo 14 del capítulo 3, aunque ustedes han hablado de que es inútil servir a Dios, ¿qué ventaja tuvimos por tener cuidado en guardar sus preceptos y por haber lamentado ante el Señor de los ejércitos? Estas palabras que este pueblo estaban diciendo realmente caía muy fuerte sobre el carácter de Dios. Y ellos pensaban que todo esto que estaban realizando estaba de alguna manera haciendo las cosas bien. Incluso ellos llegaban al punto de que si estaban haciendo las cosas mal, ofreciéndolos el cojo, el enfermo y los ciego, estaba hablando de que en realidad el cojo, el ciego y el enfermo no era el animal. ¿Quién era? El pueblo mismo, pues. Entonces eso retrata el carácter del pueblo de Dios en ese momento. Ellos se vestían de luto delante de Dios, según el versículo 14, y ellos venían delante de Dios llorando, ayunando, cubriendo el altar con lágrimas y clamando, Dios, bendícenos. O sea, la gente cree que Dios tolera el pecado, pues. La gente cree que puede llorar lágrimas de cocodrilo, como se dice, ¿verdad? Delante de Él, ay, ahora sí, o voy a pecar y voy a darle rienda suelta a mi vida, y al cabo es que Dios me perdona, voy a ir con Él, y Dios me va a perdonar. Y Dios dice, en 2 ocasiones en este libro, dice que Dios no acepta las ofrendas de ellos. Dicen que las ofrendas eran un olor grato a Dios,
Pero cuando hay pecado, Dios ¿qué? Lo rechaza, pues es algo apestoso, es algo aborrecible para Dios. Tú ves las escrituras en el libro de Levítico, vas a ver que era una ofrenda agradable a Dios. Las ofrendas, decía, Dios se complacía en ello. Pero en este caso, decía, como cuando te presentan un platillo y está sedo el plato, la comida, ¿no? Tú dices, lo voy a desechar, mejor tíralo a la basura. Dios estaba de esa manera actuando, diciendo que este pueblo estaba actuando con total cinismo. El descaro estaba a todo lo que daba y Dios de alguna manera estaba diciéndoles a ellos, yo los he amado. No a pesar de lo que estaba sucediendo, pero yo quiero dejarles bien claro que mi amor ha estado con ustedes. Yo los he amado, yo he hecho mi parte y ustedes no han hecho su parte. ¿Cómo había hecho Dios su parte? En dos cosas había hecho su parte. En primer lugar, había hecho un pacto Dios con este pueblo. De entre todas las naciones de la tierra, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. De entre todas las naciones de la tierra, la segunda cosa que hizo fue elegirlos. Los tomó a ellos. No tomó a los jebuseos, no tomó a los heteos, a los fereceos, a quien, todos los que terminen en eos, ¿verdad? Tomó al pueblo de Israel para tomarlos como posesión suya, su especial tesoro. De tal manera que ellos podían ver la elección soberana de Dios, que fueron ellos escogidos para ser el pueblo suyo. Nosotros estamos agradecidos con Dios por esto, porque nosotros sabemos que estamos ante un mejor pacto, ¿verdad? El pacto que fue en la cruz del Calvario, que fue sacrificado Jesús por nosotros, y en ese pacto nosotros entramos para poder estar ante la presencia de Dios. Hebreos habla muchísimo acerca de esto. Hebreos habla acerca de los sacrificios que se hacían. Sin embargo, el único sacrificio acepto a Dios es por medio del pacto en la sangre del Hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos de la elección? Lo vemos en la carta a los Efesios. Pablo dice que fuimos nosotros, Dios nos amó antes de la fundación de este mundo. Dios nos llamó, nos tomó, nos colocó, nos posicionó en su cuerpo, que es la iglesia. Y todo es obra de Dios, no es obra de nosotros. Todo es por la gracia de Dios. Versículos 16 y 17 del capítulo 3. Entonces los que temían al Señor hablaron unos con otros, y el Señor los oyó con atención, y ante él se escribió un memorial para los que temían al Señor, para los que honraban su nombre. En aquel día que prepararen, ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, mi propiedad exclusiva. Tendré compasión de ellos como un hombre tiene compasión de su hijo que lo sirva. Y ayer Jesús compartió acerca de esto, de que Dios tiene un cuidado, una protección muy especial por su pueblo, y que tiene ese memorial y ese rollo de recuerdo, porque Dios tiene en valía a aquellas personas que temen y buscan honrar el nombre de Dios. Gracias a Dios que aunque había algún grupo que estaba ahí gritando, algún grupo que estaba murmurando, algún grupo que estaba criticando y cuestionando la gracia de Dios y el poder de Dios y la sabiduría de Dios, había un pueblo, había un remanente pequeño que estaba totalmente haciendo la voluntad de Dios. Tendré compasión de ellos, dice, como un hombre tiene compasión de su hijo que lo sirve. Versículo 18 dice, entonces verás otra vez la diferencia entre lo justo y lo malo, entre lo que sirve a Dios y lo que no lo sirve. Y llegamos aquí a los versículos que nos atañen en esta mañana. Y dice el versículo 1, habla acerca del castigo, y este castigo sabemos que va a ser inapelable. No habrá licenciados, no habrá jueces que se puedan sobornar. Va a ser totalmente Dios el juez que traerá juicio sobre aquellas personas que no conocieron o que no quisieron someterse a la voluntad de Dios.
Este juicio va a ser donde van a ser juzgadas aquellas personas y juzgará el corazón, el pecado del corazón y el pecado de las acciones de todas las personas que no se rindieron a Jesucristo. Romanos capítulo 2, si me acompañas ahí, en el versículo 1 dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, de los 6 versículos, hay un solo versículo en que Dios trata con la cuestión de que los pecadores serán juzgados por Dios. Gracias a Dios, porque en ese juicio nosotros no vamos a estar. ¿No le das gracias a Dios? Si tú naciste de nuevo, tú no vas a estar en ese juicio. Es que yo voy a ir hasta el tribunal. No, tú vas a ir al tribunal de Cristo, donde Dios va a juzgarte por las obras, por los talentos, según 2 de Corintios. Pero en esta no va a haber nada de gracia. Va a ser implacable el juicio de Dios. Y la sentencia, como decía ayer, va a ser nada más ratificada ya. Pero aquí es donde realmente tenemos que tomar una decisión de entregarnos a Dios. Bendición o maldición. No, es que cuando yo esté allá en el cielo, allá me voy a poner a cuentas con Dios. ¿Nunca les ha pasado que les digan, allá, o sea, Dios conoce mi corazón, allá me voy a poner con Dios, pero ahorita no voy a ir a ninguna parte, pero allá yo voy a platicar con Dios? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin Cristo hay juicio. Sin Cristo hay una eternidad sin Dios. Y describe la escritura aquí, Malaquías, describe que esta palabra juicio habla como de horno, que es un símbolo de juicio. Habla del infierno. La Biblia describe el infierno como un fuego que no se apaga. Y luego viene la muerte segunda, que es un lago que arde con fuego y azufre. A final de cuentas, no, pues que es algo metafórico, que es algo que no, o sea, muchos ahí por ahí tratan de que no se habla acerca del infierno, ¿no? Pero Jesús habló más acerca del infierno, ¿verdad? Las escrituras están ahí, sin embargo, debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Dios trae recompensa a los malos, a los pecadores. Dios trae recompensa a los pecadores. Y el pueblo consideraba, según el versículo 15 del capítulo 3, ellos habían dicho que
Dios no quería castigar a los malos. Es más, ellos consideraban felices a los soberbios. Y en el versículo 1 del capítulo 4, Dios dice que todos esos soberbios y los que cometen iniquidades serán quemados como paja. Van a desaparecer totalmente. Y no me quiero meter con la línea esa que es el aniquilacionismo, ¿no? La cuestión es que habrá un juicio. La cuestión es que van a ser juzgados los pecadores. ¿Quiénes van a ser juzgados? Estos soberbios. La soberbia es un sentimiento que puede esconderse detrás de la fachada y de máscara. Es un sentimiento íntimo que solamente Dios conoce. Pero Dios va a juzgar lo secreto del corazón del hombre, como leímos en Romanos. Van a ser juzgados los que cometen perversidades. Una persona que está en perversidad habla de una vida desordenada, de desobediencia, de afrenta y de descalabro moral. Hermanos, la verdad es que nuestra sociedad no va a cambiar para bien. Algunos están profetizando y diciendo que todo va a ir muy bien, y la Biblia dice que esos son falsos maestros, que son falsos profetas. Dice la Escritura que la maldad va a ir aumentando hasta que llegue el punto, como el tipo volcán, ¿verdad? Llega el punto en que Dios vaya a derramar su ira. Así que, si estás pensando en que las cosas van a mejorar, ponte a evangelizar, ponte a hablarles de Cristo, porque la cosa no va a mejorar sin Cristo, sin Dios no va a mejorar para ellos. Entonces los perversos, los que prosperan, los corruptos, los que desobedecen a Dios, los que cometen iniquidad, todas esas personas, sean famosos, ricos, prósperos, está reservado un día para ellos, el día de la ira de Dios, en donde ellos van a arder, donde ellos van a ser consumidos por toda la eternidad. Y Jesús se atrevió a decir que el sufrimiento era tal, dice, que donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Sabemos que esto no es para reírnos, sabemos que esto no es para gozarnos, porque muchos de nuestros amigos, nuestros familiares, algunos conocidos de nosotros, no están viviendo claramente en la palabra de Dios. Y si usted no se ha metido a la palabra de Dios, si usted no se ha convertido de nuevo, usted está cayendo en la condición de un pecador, de un impío. Si me estás viendo por internet también. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios porque no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. ¿Qué sucederá con los que pertenecen a Dios? Versículo 2 nos dice lo siguiente, y hay 4 cosas al menos en este pasaje, en este versículo. Dice que hay 4 cosas que le va a suceder a los que pertenecen a Dios. Ya sabemos que a los pecadores pues se van a ir al infierno, Dios va a traer juicio sobre ellos, pero a los que temen su nombre, a los que están en la brecha, a los que están sinceramente agradando a Dios, trayendo las ofrendas genuinas con un corazón puro, con sus manos limpias, con unos labios que producen alabanza y gozo a Dios. Dice, en primer lugar, ellos recibirán la justicia que tanto anhelaban y la salvación como el sol nace. Mas ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Cristo es la fuente de la luz. Él es la luz del mundo. Él ilumina a todo hombre. Y hay 2 pasajes en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, menciona un acontecimiento donde Jesús estaba y unas personas traen a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Llegan y le dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué procede? Como dicen los policías, ¿no? Y Jesús dice que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Dice la Escritura que desde el mayor hasta el menor empezaron a soltar las piedras. ¿Qué hace la luz? La luz despierta la conciencia. Estos hombres sabían que había pecado en ellos.
cuando tú entras a una casa, pues no voy a decir a tu casa, cuando tú entras a un lugar y abres la puerta, está oscuro, prendes la luz, ¿qué sucede? Si hay cucarachas, ¿qué pasa? Huyen de la luz, pues. ¿Verdad? Estos hombres vieron la luz de Jesús, fueron confrontados con la verdad de Dios y realmente empezaron a soltar las piedras. Desde el mayor, porque tenían más cola que le pisaran, pues. ¿Verdad? El segundo caso lo vemos en el capítulo 9 de Juan y es un ciego de nacimiento. Los padres lo traen a este hombre, estaba ciego de nacimiento. Jesús hace lodo y se lo unta en sus ojos y le da una orden a ese ciego y le dice: ve al estanque de Siloé, lávate ahí en el estanque. No sé si recuerdas la historia esa, pero según las escrituras en el Antiguo Testamento, cuando David quería conquistar la región que Dios le había dado, faltaba Jerusalén, pero Jerusalén estaba tomada por los jebuseos y los jebuseos se reían, se burlaban de David y le decían: es más, tú no podrás tomar nuestra ciudad, te vamos a poner a los cojos y a los ciegos y tú no vas a poder conquistar nuestra ciudad. Bueno, la historia dice que David entró por el acueducto y entró y conquistó la ciudad. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que el verdadero David le daba vista a un ciego. La profecía decía que cuando el Mesías llegara, abriría los ojos de los ciegos. Prácticamente los israelitas, los judíos, los maestros de la ley, estaban viendo claramente que estaban ante el Mesías de Dios y lo estaban rechazando. Dios da vista a los ciegos, Dios da claridad. Ahorita no vemos claramente las cosas. El pueblo de Malaquías estaba ciego ante las circunstancias, ante la situación, porque no estaban viendo claramente todo el plan y el propósito de Dios. Cuando usted y yo estemos con el Señor, vamos a ver todo claramente. Pablo les dice en Corintios, dice que ahorita vemos oscuramente como un espejo, dice, pero somos transformados, ¿verdad?, continuamente, de gloria en gloria. Pero cuando estemos allá, vamos a ver todo clarito, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Él es la fuente de la luz. Gracias a Dios, porque Él nos hablará a nosotros y a nuestros corazones. Cristo también en este versículo dice que será no solamente nacerá el sol, o sea que saldrá la luz, sino que será de justicia. Si me acompañas a 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, es un pasaje muy conocido. Algunas Biblias dicen el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, lo que dice Malaquías: reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin Cristo, hermanos, nuestras obras son como trapos de inmundicia, como dice en Isaías. Lo mejor que hagamos, si no estamos en Cristo, no sirve de nada. Y esto era lo que pasaba con el pueblo. Dios estaba aborreciendo las ofrendas y el servicio que ellos estaban trayendo hacia Él. Sin embargo, gracias a la sangre de Jesús, gracias a su sacrificio, podemos ver que Él es nuestra justicia y que podemos estar ante Él y nacerá
esa justicia ante toda su plenitud cuando Él venga por nosotros. Cuando se pregunta a la gente, dice, no, ¿por qué están sufriendo las personas inocentes y por qué prosperan los maldados? Jesús responde, si tú confías en mí, tú puedes reconciliarte conmigo y te puedes restaurar, pero donde yo no esté, donde no hay confianza en mí, tendré la última palabra en el día del juicio. La gente cree que tiene la última palabra, pero ve la Biblia. Tú ve la Biblia en el Génesis. Dios tiene, Él es el alfa y Él es ¿qué? La omega. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos aquí, pero Él tiene la primera palabra y tiene la última palabra. Eso es algo sumamente importante para nosotros. Por eso debemos de adorarle a Él, por eso debemos de darle todo nuestro reconocimiento a Él, por eso debemos de darle honor a Él, porque Él tiene el control de todo. Él es el dueño de todo. En segundo lugar, que vemos en este pasaje es que Cristo o este profeta traería sanidad en sus alas. Cristo es la fuente de la vida. El sol de justicia se eleva con sanidad en sus alas. Malaquías vio esto. Y aunque no todas las enfermedades, Jesús no sana todas las enfermedades en esta vida, sanará todas las enfermedades en la resurrección. O sea, a Dios no le vamos a dar órdenes de que tenga que sanar, pues. Si es su voluntad, Él va a sanar a las personas. Porque nosotros no conocemos los propósitos y los planes de Dios, la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que tener una perspectiva más amplia. Lo que sí debemos de ver es que cuando estemos allá con el Señor, cualquier necesidad de enfermedad, de situaciones y de toda esperanza de algún familiar que se haya partido para con el Señor, toda enfermedad, dolor, pena, tristeza será quitado totalmente allá. Ya no existirá eso. Ya no habrá más llanto ni más tristeza, como dice, ni más dolor. Ahorita nos quejamos, una enfermedad, alguna situación en nuestro cuerpo, algún familiar que querido haya partido para con el Señor. Sin embargo, allá no va a suceder nada de eso. Ahorita Dios en su misericordia actúa en algunos casos y muestra su gracia, sana al enfermo, ¿verdad? Pero no significa que necesariamente Dios tenga que hacerlo. La causa de la enfermedad, su origen lo tiene el pecado. Y hasta que sea totalmente erradicado eso, nosotros estaremos completamente agradables para poder servirle a Dios por toda la eternidad. En tercer lugar, nos habla de que saldremos a un lugar. Esto habla de que estaremos en una libertad. Y mientras estemos aquí, pues sí tenemos la libertad de poder estar delante de Dios. Sí podemos estar como dice la Escritura, si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Pero estamos en un cuerpo todavía pecaminoso, en unas situaciones donde estamos lidiando con gente pecadora y todavía no hay una libertad completa y plena. Sin embargo, en aquel tiempo, cuando sea la cuestión profética, más adelante, Dios dice que habrá una liberación completa y genuina para todos. Y en cuarto lugar, habla acerca de que habrá gran alegría y exaltación. Y luego hace una imagen como la figura de terneros sueltos en el corral. Yo decía, bueno, pues yo no tengo ovejas, no tengo ternero, no tengo nada de eso para tener una imagen, pero me acordé de Aarón, pues. Me acordé de mi hijo que cuando lo llevo a un parque, él se suelta corriendo y veo su cara, cómo disfruta pues ese tiempo. Porque mi casa es como las casas de los chinos, ¿sí? Das 3 pasos y ya estás en el baño. Das 3 pasos y ya estás en la recámara. ¿Ya? Está muy reducido el espacio, pues. Y así que cuando lo saco a un parque, pues él está brinque, gozándose, ¿verdad? Esa es la figura que habla aquí en esta cuestión con nosotros. Los que temen su nombre, los que aman al Señor,
estaremos brincando de alegría y de gozo, de regocijo, de saber que estamos en la libertad gloriosa con el Señor. Versículo 3 nos dice que pisaremos a los malos porque serán como el polvo debajo de la planta de sus pies en aquel día que el Señor preparará, dice el Señor de los ejércitos. No significa, hermanos, que nosotros vamos a andar pisoteando al diablo. No significa que usted va a andar cantando esa canción, machácalo, machácalo, ¿verdad? No, no sabemos cómo va a ser, pero aquí dice la Escritura que vamos a ser participantes de ese juicio, de ese día de juicio. Solamente Dios lo puede realizar. No debemos de hacer eso, no se mete en problemas, ¿verdad? Dejemos el asunto en las manos de Dios. Ahora, ¿de qué manera entonces nos vamos a preparar para el día del Señor? En primer lugar, en el verso 4 nos da unos recordatorios, o nos da más bien el recordatorio de estar centrados en la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que debemos de hacer para prepararnos para el día del Señor. Versículo 4 nos dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Debemos de recordar el propósito de la ley, que es conducirnos a Cristo, que es nuestro Salvador. Debemos de recordar la autoridad de la ley, la cual está prescrita en Horeb para todo Israel. Debemos recordar la recompensa de la ley, que está a través de estatutos, juicios, bendiciones y maldiciones. Y esto lo vemos en Deuteronomio, donde Dios les dice: ¿sabes qué? Aquí está las bendiciones que van a hacer. Si haces esto correctamente, tú caminarás en las bendiciones, pero si tú no haces esto, tú vas a caer en la maldición. Y te va a ir, y da una descripción muy, muy amplia el Señor con relación a eso. Entonces hay recompensa cuando están el pueblo de Dios siguiendo los estatutos, las bendiciones o sus juicios, de tal manera que antes de la ira de Dios, antes de que suenen las trompetas, antes de que venga esta advertencia, el juicio de Dios será completo y final, Dios llamando a todos al arrepentimiento. Este es el tiempo de la gracia, donde Dios nos llama a nosotros a que nos volvamos a Él. Por eso es que debemos de recordar la palabra de Dios, debemos volvernos a la palabra de Dios, debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, según lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Pero vivimos en una generación que es analfabeta de las Escrituras. Vivimos un tiempo en que la palabra es despreciada, que es sustituida y que es desobedecida a la palabra de Dios. Y metemos cosas de filosofía, de cosas de cuestiones humanas, de humanismo, de tal manera que la palabra de Dios está siendo sustituida. Yo quiero darle gracias a Dios, porque mi mamá está aquí y ella no sabía lo que iba a decir, pero yo muchas gracias a Dios por mi mamá, porque a raíz de que falleció mi esposa, ella se vino a vivir con nosotros, conmigo y con Aarón, y ella ha sido un pilar muy importante para nosotros en mi familia y en el ministerio. Pero un día yo entré a la casa, llegué de la oficina, llegué a la casa y empecé a observarla a ella, y ella estaba escribiendo. Se me hizo raro, pues no tomé en cuenta eso. Pasan los días y luego la vuelvo a ver que está escribiendo, y de repente me dice: ¿sabes qué? Ocupo una libreta y unos lápices. ¿Qué está pasando? Dije, ¿no? Entonces ya la curiosidad mía, pues, ¿qué estás haciendo? Y ella lo que estaba haciendo era estar transcribiendo la escritura, la palabra de Dios. Entonces yo me quedé así, porque dije: yo tengo 26 años en el Evangelio y no me ha tocado a mí, pues, ojalá, quisiera verlos, ¿no? Pero no me ha tocado a mí personas que estuvieran haciendo eso. Yo sé que lo hay, pero de primera mano no me había tocado a mí como pastor. Ahora,
Cuando tú lees la escritura, algo sucede en tu corazón, pero cuando tú transcribes la escritura, Dios te sigue alimentando mucho más. Ahora, yo te animo, o sea, no vas a escribir más allá de la Biblia, escribe lo que es la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? No que hagas otra Biblia, sino que escribas, de tal manera que eso pueda ayudarte y fortalecerte y eso va a ser un proceso de memorización de la palabra de Dios. Antes no leíamos la Biblia porque no estaba traducida y se tradujo. Personas dieron sus vidas por causa de la traducción de las Escrituras. Gracias a Dios por esos hombres que a escondidas metían sus libros, esas traducciones. El gobierno en turno los perseguía, los castigaba, los torturaba, incluso perdían la vida. Pero gracias a Dios que si no estaba traducida, hubo traducciones. Decían, no la entendemos, está muy difícil. Se hicieron diferentes versiones. Hay un montón de versiones ahorita. Gracias a Dios. Que la letra es muy pequeña. Bueno, se hicieron letra grande, hasta letra gigante, no sé cuál super mega ahora hay de las escrituras, ¿no? Ya antes traías la lupa, pero ahora pues traes la Biblia letra gigante, ¿no? Si estuviera en mi celular, dice una persona, ¿no? Bueno, ya está electrónica la Biblia también, con la comodidad, hasta en el teléfono la podemos traer. Pero la poca lectura de nuestras Biblias marcará la pauta solamente de que es por nuestra negligencia y nuestra pereza. ¿Por qué? Cualquier persona puede hacerse de una Biblia y no vendo Biblias, pero hasta en 20 pesos puedes comprar una Biblia, 50 pesos. O sea, más barato que el boleto del cine. ¿Te sale más caro ir al cine que comprarte una Biblia? Pero la realidad es que hay mucho acceso pues a la palabra de Dios. Necesitamos nosotros recordar las promesas de Dios, necesitamos recordar la palabra escrita de Dios, y este pueblo estaba olvidando la palabra de Dios y no estaba tomándola en cuenta. La segunda cosa, debemos de recordar que tenemos una promesa. Versículos 5 y 6 nos habla del profeta Elías con un ministerio divinamente comisionado, y si recordamos la historia del profeta Elías, Dios levantó al profeta Elías en un momento donde el pueblo de Dios caminaba en dos pensamientos. Y el grito del profeta era el siguiente. El profeta decía, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a estar en dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sírvele a Él. Si Baal es Dios, pues defínete. Y Jesús va en Apocalipsis, el Señor habla y dice, yo prefiero que seas frío o caliente, pero no te quiero tibio, porque dice en el griego, te estoy vomitando de mi boca. O sea, es algo nauseabundo para mí, una persona que tiene un pie en el mundo y un pie en Cristo. O sea, no son palabras mías, es la palabra de Dios. Y Jesús está diciendo algo así con relación a su iglesia, que no estaba ferviente en las cosas del Señor. Y Dios levantó a este Elías, y la historia nos dice que Dios lo utilizó como símbolo de la purificación del servicio, y levantó el celo por la verdadera fe y subió milagrosamente al cielo por un remolino. Nosotros ya estamos viviendo en el tiempo del día del Señor. ¿Por qué? Porque primero Dios está llamando a un pueblo para sí y está reservando a los pecadores para el día del juicio. Nosotros sabemos, por lo que dice la Escritura en Mateo 17:12, que Elías ya vino, dice Jesús, y ellos no lo reconocieron, pero le hicieron todo lo que quisieron. El anuncio de Elías estaba haciendo, aquí Malaquías estaba señalando que venía un profeta mayor que él, y mayor que cualquier profeta que haya existido, incluso que Juan, porque no hay duda, según los escritores, según los estudiosos, dicen
que estaba señalando directamente a Jesucristo. Él es el verdadero Elías. La ira de Dios por el pecado del mundo produce la expresión más maravillosa de su amor hacia nosotros, proveyendo un redentor que sufra en nuestro lugar la mordedura del pecado y nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Este profeta en este libro está dándole al pueblo una visión del futuro, de la esperanza que produce la conciencia del pacto y que expresa vívidamente la esencia del evangelio. Este profeta traerá arrepentimiento y fe renovada. Por último, nos dice aquí la Escritura que este ministerio de este Elías convertirá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y habrá mucho que hablar acerca de este texto y mucho que sacarle, pero la realidad es esta, que el evangelio comienza en el hogar. Si el evangelio no funciona en el hogar, no funcionará en otra parte. No podemos ser candil en la calle, oscuridad en nuestra casa. ¿Cómo somos nosotros dentro de nuestra familia? Dios dice que va a hacer una promesa fundamental aquí. Los padres serán convertidos a los hijos. ¿Cómo son los padres convertidos a los hijos? No es que los padres toleren a los hijos. No es que los padres consecuenten todos sus hijos. No. Los padres convertidos a los hijos crían a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. O sea, hay un tiempo de disciplina, hay un tiempo de amonestación. Los padres convertidos a los hijos aman a sus hijos incondicionalmente. Los padres convertidos a los hijos tienen un canal de comunicación abierta con sus hijos. Ahora, los hijos convertidos a los padres obedecen a sus padres en el temor del Señor, no al capricho del papá ni de la mamá. Los hijos convertidos a los padres respetan a sus padres, cuidan a sus padres, son agradecidos con sus padres, buscan ser la alegría de los padres. Y yo sé que por el testimonio de algunos papás, si les digo, oye, sus hijos se someten, sus hijos los aman, sus hijos los cuidan, pues va a haber pocas manos, ¿no? Pero Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa es una promesa de parte de Dios y nosotros debemos de creerlo. No sea, dice, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero damos gracias a Dios porque aunque este versículo termina de una manera tan fuerte, con una advertencia seria, sabemos que en la cruz del Calvario Jesús cargó con la maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y nosotros que estábamos en esa sentencia de maldición, fuimos nosotros reconciliados con Dios por su gracia. Por eso es que no debemos de ver el servicio como una obligación pesada, sino como un privilegio de llegar a su presencia. Debemos de celebrar el pacto guardando el día o esperando el día en que finalmente quedará clara la diferencia entre quién es el que sirve a Dios y el que no le sirve. Como conclusión, el día del juicio será un día de tinieblas para los pecadores, pero será de luz para aquellos que temen su nombre. Será de condenación para aquellos que rechazan y cuestionan la gracia de Dios y el amor de Dios, pero será de exultación, será de alabanza y de regocijo para aquellos que temen y glorifican su nombre. El día del juicio será el día de la venida de la justicia de Dios, donde Él mismo con su juicio vendrá y a todos los burladores habrá de castigarlos. La verdad, hermanos, triunfará a final de cuentas. El día del juicio apunta solamente a dos caminos: conversión o maldición. Y esta maldición, aunque ya está en curso y el pecado continúa, porque trae oprobio, y esta maldición será final si no se corta a través del sacrificio de Jesús. Cuando una persona no se arrepiente, esa maldición será final, porque será completa, irrevocable en el día del juicio. Eso es lo que dice el texto del versículo 6. Pero la pregunta para nosotros es: ¿qué camino vamos a elegir?
El camino de la bendición o el camino de la maldición, el camino de la vida o el camino de la muerte, la bienaventuranza eterna o el juicio eterno. Porque aunque el Antiguo Testamento termina diciendo que Jesús viene, el Nuevo Testamento comienza con la venida de Jesús. El Antiguo Testamento termina con la maldición para la desobediencia, para los obedientes, pero el Nuevo Testamento inicia con la gracia para los redimidos. ¿Vale la pena, hermanos, servir al Señor? Vale la pena servir al Señor. Porque Él nos ama y Él nos guardará para ese día. Y celebraremos con Él en un culto eterno con Dios por toda la eternidad. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu infinito amor, Señor, por este tiempo que hemos tenido en estos días, Señor, donde tú has hablado claramente a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú tienes en control todas las cosas. Ayúdanos a tener una visión más amplia de ti, Señor, de tu carácter, de tu persona, Señor. Que podamos verte a ti en cada una de las circunstancias de nuestra vida, Señor. Que podamos ver tu plan perfecto trazado en las Escrituras. Ayúdanos a ir a la palabra, a recordar la palabra, a fundamentarnos en la palabra, a alimentarnos de tu palabra, a vivir en tu palabra, Señor. De tal manera, Señor, que podamos esperar en tus promesas, de que un día tú regresarás por tu pueblo, por tu iglesia, aquella que está esperando y anhelando tu venida, Señor. Y aquí está tu pueblo, Señor, anhelando tu regreso, porque un día tú volverás por aquellos que te temen y que te aman. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por todo lo que tú has dado, Señor, para con nosotros. Amén.